Hola amigos, bienvenidos otra vez. Tal vez no lo comenté antes, pero soy un aficionado del turismo carretera, el TC. Se podría recorrer todo el país siguiendo su circuito. Su época dorada fue en la década del 60. Esos años hicieron historia. El TC nació el 5 de agosto del año 37. Según dicen la historia, que era para abrir camino. Por eso decían turismo de carretera. Cada vez que se abría un camino se hacía una carrera. Y se empezó en unos promedios de 90 kilómetros. Y en el año 63, en la vuelta de Necochea, Saigós y Emiliosi tuvieron el gusto de ser los dos que batieron el récord. 203 kilómetros por hora, en el año 63. Han pasado medio siglo, 51 años, y hasta el día de hoy no pueden hacer en turismo de carretera de promedio ninguna carrera 200 kilómetros. Lo hizo tanto Torcuato Emiliosi y Santiago Luján Saigós el mismo día en la misma carrera. El turismo de carretera, una carrera normal eran 1000 kilómetros. 1000 kilómetros una carrera, 800, 900 kilómetros. Por ejemplo, te doy la vuelta de San Antonio de Areco. Se corrían 4 vueltas de 130 kilómetros la vuelta. No sabía el corredor en qué posición iba, si tenía que acelerar, si tenía que disminuir, si tenía que cuidar el auto. Entonces, los auxilios de abajo le ponían el aro, el acompañante sacaba el cuerpo afuera, metía el aro y leía y le contaba al conductor en qué puesto iba de acuerdo a lo que la radio le decía. Y viceversa, cuando había un problema, que veían que, por ejemplo, gastaba aceite o bajaba la presión, entonces de adentro le tiraban el aro a donde estaban los controles y la radio leía: Saigós necesita aceite en toda la ruta. Entonces escuchaban los auxilios y preparaban el aceite. Santiago Saigós fue el piloto más audaz que conocí. Cuando tenía 10 años tuve el placer de verlo correr. Permítanme contarle su historia. Los padres de Santiago Luján Saigós eran españoles, se habían radicado en General Rodríguez, ya en esa zona era una zona tambera. El padre era de muy buen carácter, la madre de carácter fuerte, y tienen 4 hijos. Este era el hijo menor. Si bien físicamente era el más grande, en edad era el menor. Y el acompañante era el hermano, que era el mayor. Él hace la escuela primaria acá en San Antonio de Areco, en la escuela número 4. Después los padres querían que hiciera el secundario, pero tenían que irse a Luján, porque no había escuela secundaria en esa época acá en Areco. Y deciden optar por el trabajo. Empiezan con un camioncito a hacer fletes, y así fue como los fines de semana, como todo camionero es adicto a la parte de fierros, iban a ver las carreras de Forté. Él corrió con un Forté a los 16 años y ya ahí hizo estragos. Entonces se lo iba a ver para ver qué es lo que hacía, y a ese Forté tiene un nombre que se llama La Oruga. Sé que era un camionero extraordinario, que era un camionero que capaz de llevar un acoplado para atrás 2 o 3 cuadras, sin hacer una maniobra. Era un piloto extraordinario, para manejar un camión, para atrás, para cualquier... Aparte tenía unos brazos, era impresionante los brazos que tenía, un hombro, era la verdad un grandísimo. Él tenía un camión, el hermano otro, y viajaban hasta Río Negro, iban trayendo manzana. Y a fuerza de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio fueron aumentando su flota de camiones. Saigós, para destacar, tenía en el frente del auto, que era el lugar más visible, la visera arriba del parabrisas, Pago de Areco. Esa publicidad Pago de Areco lo sponsorió solo a él, a tal punto que todo el mundo quería que los fletes se los haga Saigós, el hombre del Pago de Areco.
Entonces se acerca a la firma Montenegro Hermanos, que son de acoplados de Pergamino, a ponerle dinero, pero que ponga Montenegro. No. Montenegro habla con una firma que se llama Anán de Pergamino, que eran fabricantes de ropa. Viene la gente de Anán y le dice, te pongo tanto dinero, pero baja pago de Areco. Porque era una manera de publicidad, recorrían el país corriendo. Y el tercero que viene y le quintuplica o le sextuplica el dinero es Asíndar de San Nicolás. Y le dice Saigós, Asíndar le banca todo, absolutamente todo, cero costo, usted es el piloto, pero tiene que decir Asíndar, tiene que borrar pago de Areco. Saigós le dijo, no es negociable pago de Areco. El pago de Areco se está conociendo gracias a mí y al libro Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldi. Los que tienen acceso al secundario leen en literatura Segundo Sombra. Los que no pueden ir al secundario en aquella época me van a ver pasar por la ruta y van a preguntar qué es pago de Areco. Él sentía que eso no lo podía negociar. En el momento más glorioso del TC, irrumpe Guito Saigó. Hasta el año 1961, el gran campeón había sido Oscar Gálvez. Pero en 1962, el título sería arrebatado por Dante Migliosi, en un torneo histórico, en el cual brilló Guito Saigó. Lo mismo Emiliosi decían, porque los Emiliosi fueron unos grandes. Los Emiliosi derrocaron a los Gálvez. Aparecieron los Emiliosi y los Gálvez no pudieron ganar más. Uno se retiró andando muy atrás, que fue Oscar, y Juan quiso volver. Juan Gálvez quiso volver en el año 63 y se mató con la desesperación de ganarle a los Emiliosi porque le estaban ganando todo. Y Emiliosi dijo, bueno, apareció este tapado que era Guito, que este va a llegar a grande, ¿no? Va a llegar muy grande. Guito corrió 46 carreras, 45 con la Coupé. Ya en la quinta carrera obtuvo un tercer puesto, que fue en Río Cuarto, en la tercera carrera. Y en total corrió 46, de las cuales abandonó 21 y serían 25 de las que llegó. Ganó 4 etapas de grandes premios, estuvo ganando un gran premio de 4.000 kilómetros, le llevaba 3 horas al segundo. Y por ser vehemente, porque los otros le decían que levantara. Y por la vehemencia, que di siempre a fondo, lo rompió el auto y perdió el gran premio. Llevaba 3 horas de ventaja. Ganó 4 carreras, ganó la que te dije en Pergamino, en Ensenada, en Rufino, y la última la ganó en Santa Fe en el año 63, pocos meses antes de retirarse, de la primera retirada que tuvo. Siempre que largaba, en el puesto que largara, los primeros 40, 50, 60 kilómetros, el primer tomatiempo, primero Saigó, por tiempo. Después rompía, después llegaba, después ganaba, pero era a todo o nada. Para mí, que lo distinguía del resto de los corredores de Saigó, el coraje. Momentos que pasa a Oscar Gálvez, a Menditegui, a Álzaga, a Ciani por la banquina. Momentos que el auto no tenía la preparación óptima para la velocidad, y él decía, no hay problema porque el circuito es trabado, y si es trabado, lo que me falta de motor lo recupero en las curvas. Hizo de promedio en el barro, en pleno barro, le gana a Eduardo Casá por muy pocos segundos, a 184 kilómetros, en el barro. No, adentro, el ruido de adentro no se escuchaba nada, no se escuchaba nada. Cuando él corría rápido, le golpeaba la espalda le golpeaba la espalda. Yo no es que tenía miedo, lo cuidaba. Guito vivía, trabajaba y corría apasionadamente. Era un verdadero merecedor del afecto y la admiración de toda la gente.
Un deportista que era capaz de dejar una marca en cualquiera que lo viera correr sobre la pista. Quédense y les cuento cómo termina esta historia. Bienvenidos otra vez. Les estaba contando la historia de Guito Saigós, un gran corredor de carrera. El turismo carretera iba escribiendo su historia a medida que se realizaban los torneos. Los autos de carreras eran muy artesanales, las categorías no existían y los reglamentos y las normas de seguridad eran muy básicas. Aún así, las carreras eran una pasión de multitudes. La gente se congregaba para presenciar las hazañas de los vehículos y sus pilotos. El reglamento del turismo de carretera era una cosa muy precaria. Lo que no prohibía estaba permitido. Entonces, Froilán González importa el Chevrolet 400, que se llamó Chevitú, lo importa y lo pone en carrera. Entonces aparecen las marcas, digamos, Chevrolet con el Chevitú y Ford que andaba con las coupé. Entonces se forma la comisión de concesionarios Ford, presidida por Oscar Gálvez, y Ford Motor Argentina designa los 3 primeros pilotos oficiales de Ford para que lo representen en el país. Y los pilotos eran Rodolfo de Álzaga, Santiago Saigós y Serra Lima. Saigós tenía, además de su coupé, con la cual lo llevó a la gloria, había finalizado de armar una segunda coupé revolucionaria, que era lo mejor en aerodinámica, y unas semanas antes, Oscar Gálvez le dice, está la vuelta de Ensenada, se presenta el Chevitú. Vamos a presentar los 3 Falcon para darle batalla. Lo que yo tengo entendido es que Guito eran hinchas de Chevrolet, ellos querían comprar un Chevrolet primitivamente para correr. Y después le apareció este Ford y bueno, se identificó con la gente con Ford. Yo no sé si era hincha de Ford o hincha de Chevrolet, pero se identificaron con el Ford. Él no tenía muchas ganas, porque le habían dicho que era un auto inestable, que no tenía tenida, que bueno, pero él se notaba nervioso por lo que dice la gente, por lo que dice Jorge, que se notaba nervioso antes de largar. Saigós prueba el Falcon y no le gusta. No le gusta, se queja, se le iba de cola. Algo muy característico en todos los Falcon de calle, que eran inestables. Hablando con Jorge me dijo un día que Guito le había dicho que era importante que se quedara él abajo por los negocios, por los hijos. Entonces ese día iba a correr otro muchacho de acá de Areco también, que le dijo que no quería ir con él porque tenía miedo, que fue Víctor Manfrida, no sé, un chapista le dijo, perdóname Guito, sí, pero yo tengo miedo de correr con vos, eso es muy bueno, pero tengo miedo. Le dijo la verdad. Había corrido con Machado y todo, pero él lo veía muy vehemente a Guito. Él no quería correr, le había manifestado a la familia que no, la esposa le dijo que no corriera. El piloto, el acompañante iba a ser Vicente Tirabasso. Vicente Tirabasso en aquella época le tomaban la presión el día antes, la prueba de clasificación. Tenía presión alta, no lo dejan como piloto, como copiloto, y entonces el mejor amigo de él dice, te acompaño yo, que era Mateo Karelovich. Mateo lo acompaña y bueno, venía una curva muy amplia, en donde el que lo precedía era Carlos Marinkovic, de Arrecifes, que lo ve por el espejo y que era de temer. Le temía a 2 personas, a Carlos Loeffel, que era otro
señor que lo pasaba por arriba si no se corría, y Saigós. Y antes de cumplir la primera vuelta ya lo tenía en la cola y bueno, el coche se va de cola despacito, despacito, se desestabiliza, muerde la banquina y se va contra un eucalipto y bueno, fatalmente ellos mueren por la rotura de cráneo. Esa es una versión. La otra versión es que se cruza un perro y él, para no para salvar el perro, sino para no romper el auto, todo el radiador del Falcon, después que sale de esa curva, toca el freno, el Falcon hociquea hacia adelante y se desacomoda de atrás y sale disparado. El accidente fue terrible, nos enteramos por la radio. Todo el pueblo de San Antonio de Areco se congregó en la casa. Al entierro de Guito fue algo muy emocionante y tristísimo, porque nunca hubo tanta gente en Areco en las calles. Nunca, yo nunca en mi vida vi una cosa igual. El otro día hablando con el funebrero que es Nenucho Irizar, dice que nunca hubo un sepelio de esa forma. Gente de todos los alrededores de San Antonio de Areco, las calles llenas, todo no sabía dónde. En ese momento había pocos autos, pero no había lugar donde caminar. Fue una despedida muy, muy triste. Vinieron del automovilismo, del Automóvil Club Argentino, cientos de pilotos, de todo. Fue una despedida muy, muy triste. En realidad se lo lloró como deportista, se lo lloró como persona de bien, se lo lloró como empresario, se lo lloró como dador de trabajo, se lo lloró por los hijos que quedaban. Quedó una madre con 4 criaturas, 3 mujeres y un varón. Yo me acuerdo el día del accidente que estábamos jugando en la casa de mi abuela con mi hermana y otros chicos, y yo de repente entro a la cocina de la casa vieja de mi abuela y mi mamá estaba llorando, y entonces le pregunto yo tenía 5 años. Y le pregunto, ¿qué pasó? Y me dijo, en un accidente se mató tío Guito corriendo, ¿viste? Y ahí nos paralizamos todo y bueno, de hecho se paralizó todo el pueblo. Y entonces a partir de ahí ya, viste, la familia como que se aplacó y bueno, fue un golpe fortísimo. Yo recuerdo que no fui al velatorio, mi padre sí fue, yo lloré mucho y lo sigo extrañando mucho. Todos los 16 voy al cementerio. Hubieron 3 casas velatorias, una, la de Irizar o Casa Cisnero de acá de San Antonio, una de Arrecifes y la casa Aldazábal de Capitán Sarmiento, porque no daban abasto en aquella época se estilaba llevar muchas coronas y flores y demás. Es decir, el pueblo cerró, estuvo de duelo, fue como una conmoción. En este lugar descansan los restos mortales de Santiago Luján Saigós. Aquí, por supuesto, es un lugar, no sé si decir de peregrinación, pero aquellos que visitan Areco y que les gusta el turismo carretera y conocen la historia particularmente de Saigós, es un lugar que visitan. Y también dentro de un circuito de visitas al cementerio que se realiza habitualmente, uno de los puntos iniciales es justamente esta tumba de Saigós, que en realidad, mejor dicho, más que tumba, es una bóveda familiar, ¿no? Y bueno, cada 16 de mayo este es un lugar de encuentro justamente en el aniversario de la muerte allí en Ensenada, en el circuito de Ensenada, en el 16 de mayo de 1965. Guito Saigós murió como un héroe, con el dolor y el respeto
de toda la comunidad automovilística y de su pueblo. A lo largo de los años se lo homenajeó muchas veces. Su partida fue un vacío difícil de llenar. Solo queda su legado. Nos criamos en ese mundo que fue el turismo de carretera, y haber vivido de tan chico una historia tan fuerte como fue, como lo que dejaron Guito y papá a través de la corta trayectoria que tuvieron, pero muy efectiva, y entonces eso nos marcó. De hecho, después seguimos trasladando un poco la historia a lo que fue el turismo carretera del oeste, entonces el oeste que se corría acá Zonal, pero la misma categoría, que tenía la misma potencia del turismo carretera, y corrimos con mi primo, papá nos armaba el motor, o sea que la historia se volvió a repetir. El libro se presentó en la Feria Internacional del Libro. Jorge Cupeiro hizo el prólogo. No pudo estar con el lanzamiento del libro el 16 de mayo del año pasado, prácticamente hace un año. El lunes se cumplió el 51 aniversario. Y bueno, hubieron 400 personas en el Museo Las Lilas, acá en San Antonio de Areco. Yo tengo un libro de esto mío, que está firmado por la esposa que vive y por los hijos que viven. Bueno, estas son las tapas del gráfico, que hay otra más, pero en este momento no la... Estas son las 4 tapas de gráfico tuvo. En ese momento estaba Juan Carlos Pérez Loazó, que era muy amigo de Guito, y le había visto muy buenas condiciones y se hizo muy amigo. Entonces, no es que Pérez Loazó lo puso porque era amigo, sino porque realmente se merecía las tapas de gráfico. Fue un hombre muy sencillo, fue un hombre muy visionario. Sus estudios fueron primarios, pero tenía una capacidad, un talento para los negocios enorme, y era un deportista que prometía para el automovilismo muchísimo. Lamentablemente se fue en ese accidente que él nunca pensó. Deportista vehemente, intrépido y audaz, la vida de Guito Saigó escribe una página gloriosa en la historia deportiva argentina.